nuevamente Chile ardió. Esta no es una frase hecha, el titular de una editorial para comenzar el programa. Es una constatación dolorosa. Enero del 2026 y se nos vuelve a mostrar las mismas imágenes que ya conocemos demasiado. Casas reducidas a cenizas, familias que lo perdieron todo, mascotas que no pudieron escapar, recuerdos de toda una vida convertidos en humo, en cenizas. No es solo la infraestructura lo que se quema, es dignidad, historia y recuerdos. Los servicios de emergencia respondieron, y eso es justo decirlo. Bomberos, brigadistas y voluntarios estuvieron en la primera línea, pero las autoridades, al menos en los primeros momentos, dejaron mucho que desear. Una reacción tardía, coordinación confusa y decisiones que parecen ir siempre un paso atrás en el fuego. ¿Qué es esto? Que un decreto de estado de emergencia no se podía firmar, se demoraba, pues no había nadie quien autorizara ese documento. En el 2026, ¿eso es un tema? ¿En serio? Bueno, entonces surge una pregunta que es inevitable. ¿De qué sirvió realmente el cambio de ONEMI a Senapred? ¿Fue solo un cambio de nombre o se tradujo en una verdadera capacidad de prevención y anticipación de desastres? Porque prevenir no es reaccionar mejor. Prevenir es evitar que la tragedia ocurra. En medio de este escenario hay algo que sí podemos agradecer. La llegada de cientos de brigadistas extranjeros, siempre de distintos países que vinieron a Chile sin pedir nada a cambio. Trajeron manos, experiencias, técnicas y sobre todo una gran lección de humildad. Chile tiene mucho que aprender porque los incendios no son una sorpresa, son una advertencia que seguimos ignorando. En el último Conexión Global de esta temporada conversaremos con Rodrigo Rebeco, un rescatista y hombre de rescate, ¿cierto? Internacionalmente conocido, para hablar justamente de este tema y profundizarlo como se merece. Este es el último Conexión Global que hacemos en esta temporada junto a Constanza Serrano en la producción. Bueno, vamos a continuar hablando, profundizando sobre esta emergencia de los incendios forestales que obviamente tiene a todo el país en modo solidario, pero al comienzo de esta emergencia obviamente que salieron consultas que nos gustaría profundizar y es por eso que hemos invitado al estudio a Rodrigo Rebeco, Granifo. Él es consultor de emergencias y rescate. Rodrigo, te agradezco mucho que puedas venir porque... Encantado. No sabe pues la audiencia, pero encontrarlo en Chile es encontrar una aguja en un pajar porque Rodrigo tiene su residencia en el extranjero, ayudando, ¿cierto? Colaborando, trabajando en los rescates que muchas veces no llega a nosotros a las noticias. Por lo tanto, tu experiencia la vamos a agradecer mucho en esta conversación. Y tantos años también que nos conocemos en tantas emergencias también. Así es, pues se repite el tema y desde ahí la otra, nos recordamos de una entrevista que te hice yo en TVN en el 2014, ha pasado el tiempo. De madrugada en ese tiempo. Qué buena la aclaración, Rodrigo, para los que crean que uno como que nació ayer en el periodismo y ¿qué has hecho tú? Estábamos hablando recién en Mabalina, ¿sí? Pero bueno, desde tu experiencia, Rodrigo, ¿estos incendios eran predecibles o nos volvieron a sorprender una vez más como país? ¿Puedo ser directo como siempre? Espero. Bueno, fui muy criticado en el 2017 por Montserrat Álvarez porque mencionó al aire que yo era un alarmista de peligro. A lo que le digo, bueno, sus asesores son mediocres porque tú no puedes tener un incendio en un largo de 40, 50 kilómetros por hora con 4 focos, pero cada foco nuevo iba contra el viento. Generalmente es a favor del viento que van las pavesas, no contra. Por lo tanto, eso es terrorismo, es premeditado. El sábado tuvo que dar explicaciones, y grandes explicaciones. A lo que la aclaración fue como, el problema es que tú como periodista quedas mal y tu parte técnica, sin duda, no da el ancho. Los incendios forestales son un tema súper complejo de entender, porque es todo lo contrario a lo que hace Bombero. Bombero es un equipo de personas con un corazón del porte de un buque, a pesar que tú sabes que hemos tenido grandes diferencias, sí, claro. Pero en la emergencia somos todos uno. Pero ellos no son especialistas en incendios forestales y están ahí, son nuestra gran parte. Pero aquí el problema parte por CONAF. Y CONAF tiene un gran problema que lo denuncié también, acuérdate, en el 2017, el cartel del fuego, y seguimos con la misma tónica, el mismo tipo de ataque aéreo y todo muy raro y las mismas empresas. Entonces,
Si tú tienes una alerta amarilla activa en que te están dando la prognosis de el famoso 30-30, ¿te acuerdas que Sí, se claro. lo enseñamos en ese tiempo? 30 grados de temperatura o más, 30 nudos de viento y 30% de humedad. Exacto. Esa es como la fórmula perfecta para una pirólisis más rápida. Entiéndase pirólisis cuando nosotros tenemos un fuego rápido. Y lamentablemente la alerta estaba en amarilla cuando ya estaba reventado. Ese es el término. Él lo dice, cuando se ve negro, así como siniestro, como mal tiempo, es un incendio reventado sin control. No existen, y aquí se van a enojar, los incendios de generaciones. De primera, segunda, tercera, cuarta. Eso es un mito español que lo inventaron los amigos de nuestro, ¿te acuerdas? Superdirector de CONAF que decía que los incendios no se apagaban con agua. Claro. Bueno, entonces son incendios fuera de control y tienen hambre y mucha. Y si tú le das oxígeno, le das elementos para quemar y le das temperatura y todo lo que ya hablamos, él no va a frenar. Él va a frenar cuando se acabe la comida, cuando tenga que quemar todo lo que tenga que quemar. Por eso que de repente a mí me agrada mucho cuando tú entrevistas porque te enteras y si no estás preguntando siempre por interno y tú ves en las noticias periodistas que dice pero ¿cómo va a ir incendiando usted adelante fuego si tiene un fuego? Bueno, si supiera ese periodista el que tiene que hacer su trabajo, se daría cuenta que hoy día se avanza sobre la quema. Se le quita la comida. Le vas quitando la comida al claro. fuego. Y ese corte tú lo haces en un lugar específico donde hay muchos patrones, donde es que hay, de hecho hay una película que se hizo de unos tragahumos norteamericanos donde murieron en un incendio que les hizo una emboscada y ellos están con un montón de elementos, viendo temperatura, viento, humedad, y están transmitiendo eso, porque en base a eso ellos van a ver el desplazamiento y por dónde va a converger el incendio. Muchas personas creen que a veces los incendios no bajan las quebradas, es por donde más rápido... Me acuerdo a una entrevista contigo, Rodrigo. Estamos con Rodrigo Rebeco, él es consultor de emergencia y rescatista internacional, vamos a hablar de eso. Pero tú me explicabas los incendios subterráneos. Lo que tuvimos en Punta Arenas. O sea... En las Torres del Paine. Exacto. Sí, exacto. Y reventó 7, 8 días después de que se había apagado. Pero volvamos a la pregunta original. ¿Estos incendios eran previsibles o nos volvieron a sorprender? Tenemos pirómanos sueltos. ¿Sí? Nos van a sorprender siempre. Siempre. Sí, son premeditados. No hay dónde buscar que fue un accidente, una botella, no sé. Se habla de una parrilla en mal estado. Una parrilla en mal estado significa que saltó una brasa. Y puedes tener una parrilla en muy buen estado y la brasa va a saltar También. igual y te va a quemar. O sea, seamos realistas. Y siempre vas a estar con la botellita con agua por si se te arranca el pollo, porque ese es el que más produce fuego. Acá no tenemos que buscar la quinta pata al gato. Estos son incendios premeditados en focos muy específicos, en lugares muy específicos. Tú estabas hablando de los lugares, Rodrigo, y periodísticamente un incendio tiene dos características. Uno, cuando obviamente arrasa muchas hectáreas y uno empieza a decir, claro, hay 5 hectáreas arrasadas, 10, 100, 500 y finalmente un número. Pero cuando hay casas, cuando hay dolor, cuando hay gente, cuando hay fallecidos, cambia. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué factores técnicos explican que el fuego avanzara tan rápido a zonas urbanas, que destruyera casas, que terminara con vidas, que arrasara automóviles? Como lo que vimos en Viña del Mar y Quilpué hace 2 años atrás. Bueno, yo estuve en esa comisión investigadora en el 2024. Exacto. Conocí también a la actual Contralora de la República, que también me hizo varias preguntas técnicas, porque ellos tenían que fallar. Pero para no irnos del punto de tu pregunta, tenemos una mala memoria. Volvemos al tema que hablamos en 2014 y 2017. La mala memoria chilena es que permite que tengamos asentamiento en lugares donde convergen las quebradas. Y eso significa las tomas. Si tú analizas gran parte de lo que se quemó, hay una gran parte que son tomas. Y hay muchas partes que estaban urbanizadas, por supuesto. Pero el fuego va a bajar por donde él tenga combustible. Entonces, si tú tienes zonas de peligro, o sea, como decía Marcelo Lago, y en eso yo creo que a Marcelo tenemos que respetar, a pesar que también tenemos diferencias en muchos temas. Como todas las familias. Por supuesto, pero yo alabo cuando él dice somos tontos. Y aquí tiene una responsabilidad el Estado. O sea, si tú llegas a un asentamiento y esa gente se está poniendo para hacer su campamento y llega una empresa y le entrega energía eléctrica, reviéntalo con multas, po.
a la empresa eléctrica, porque ese es su negocio. Y desde ese momento la ley te avala porque hay urbanización, un tipo de urbanización. Y ahí estos asentamientos, y aquí muchos ya han empezado a ocupar la interfase urbano-rural, que en el 2014 nadie lo entendía, al igual que el rescate de minero cuando no entendían lo que era una T-130. Y hoy día tenemos mucha carga de combustible porque la gente sin cultura bota la basura. Y esa basura es combustible. Y en ese combustible van químicos que después se transforman en reactivos, que crean un tipo de combustión. Tenemos vapores, incendios. Ahora, si a eso le sumamos temperatura, si a eso le sumamos que viene un fuego en contra, va a tener un acelerante, sin duda. Entonces, no nos estamos preocupando de los asentamientos, no nos estamos preocupando de las poblaciones en Viña que se volvieron a quemar por tercera vez. Entonces, ¿qué más necesitamos? Murieron 130 y fracción personas. Yo estuve con mi perro buscando cuerpos al día 4 y créeme que era muy desolador ver a los bomberos encontrar cuerpos porque no están entrenados para eso. Lo que tú dices, el incendio es una parte. Cuando pasó, tú te empiezas a encontrar con que fallecieron personas, fallecieron de muy mala manera. Si tú te quemas un dedo y te duele una semana, imagínate lo que es quemarte entero y morir así. Y también tener la capacidad de tener un buen ataque. Hoy día los países avanzados no dejan en los privados el ataque aéreo. Se lo dejan a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea. España tiene una fuerza conjunta para extinción de incendios. Lo mismo tiene Estados Unidos, Suiza. ¿Te acuerdas años atrás que te hablé de Australia que bombardeamos para poder apagarlo? Bueno, Suiza y Suecia hoy día lo hacen. O sea, saben que es un lugar donde no va a poder llegar rápido la brigada y mandan los aviones y bombardean y controlan. Hay un tema que me quedó dando vuelta de una de tus respuestas, Rodrigo, cuando dabas cuenta de la diferencia entre bomberos. Me gustó lo del corazón grande porque es que lo tienen. Todos lo creemos. Pero el brigadista forestal, ¿qué diferencia hay para quienes no estamos relacionados a la emergencia en un voluntario que agarra un pitón y tira fuego y tiene especialidades, pero un brigadista? Porque el fuego, me acuerdo yo de los 3 muertos de la CMPC en febrero del año pasado, y una de las cosas que me sorprendió es que les cambió la dirección del fuego y quedaron atrapados. Sí. Es diferente apagar un incendio estructural a un incendio forestal. ¿Sí me lo puedes explicar? A ver, piensa tú y volvemos un poco, el bombero forestal o el brigadista forestal, o tragahumo como le llaman algunos en la jerga, es una persona que está atento a más sentidos que el bombero. Porque el bombero está con su escafandra, con su equipo autónomo, está escuchando la respiración, y tú cuando los ves en cámara, es como un murmullo, y no se escuchan. Y están con pitos y un montón de equipos precisamente porque son estructurales. Pero en la calle del campo es muy distinto esto, porque tú tienes el crepitar. Si estás en una plantación de pinos, vas a ver que las piñas saltan y ardiendo, porque tienen aceite. Y vas a ver las pavesas que van volando. Entonces, una pavesa que caiga es un fuego inmediato porque ya está todo seco, más allá del 30%, mucho más. Y rápidamente, a ras de piso, esto va avanzando a una velocidad impresionante. O sea, puede tener un avance de un incendio forestal entre 10 y 14 metros por segundo en estas hierbas que están a ras de piso 20, 30 centímetros. Entonces, y lo otro, que no hay un cuidado de los árboles en su forestación. Las ramas de pino están muy abajo. Entonces, cuando pasa el fuego por abajo, pesca esta rama y se incendia el pino hacia arriba. Todos esos detalles lo ve el brigadista forestal. Más, aunque parezca ilógico, el dedo parado por dónde va el viento, por dónde se está yendo el humo, por dónde estamos teniendo golpes de temperatura, de calor. Todo eso es organolepsia. Todo eso lo procesa él en su computadora del cerebro en tiempo real y le hace tomar decisiones como, por ejemplo, arranquemos o, ¿saben qué? Hagamos fuego hacia adelante porque esto nos va a pillar y si no hacemos fuego nos va a pillar el fuego más rápido. El bombero brigadista es un especialista en las condiciones climatológicas y cómo cambian de un segundo a otro. Tú lo acabas de decir. Murieron porque les cambió el sentido. Y a veces bombero va con la mejor intención, te manda un pitón y cambiaron las condiciones. Exacto. Y el fuego hace su magia especial y se va por otro camino y ya. Y ahí se produce cuando tenemos tristemente fallecidos. En 2014 yo tuve fallecido, en el 2017 tuve fallecido, brigadistas que conocí por muchos años. Y te puedo decir que a muchos de ellos los capacité
Y 2 años después me di cuenta que eran lejos 10 veces superior a uno. Mira. Eran talentosísimos y murieron. Entonces ahí que te digan políticamente es que fue una mala decisión del jefe. Es más que eso. Acabas de ocupar la palabra prevención, acabas de ocupar la palabra capacitación. Uno de los cambios que hubo en nuestro país hace 6 años atrás fue el cambio de la ONEMI, Oficina Nacional de Emergencias, del Ministerio del Interior, a Senapred, Servicio Nacional de Prevención de Emergencias y Desastres. Prevención. ¿Sirvió el cambio de ONEMI a Senapred? Si no se saben los famosos protocolos Accefor, Accesismo, Accebol. Ya, pero para los que no estamos relacionados a esto. Son protocolos. A ver, esto en 30 segundos para que la gente lo entienda y es muy feo hablar de uno, pero para que la gente lo entienda. Tú tienes la expertise. En los años 80 yo conocí una persona que se llamaba Andro Petrich Bowen. Él era el director de la ONEMI en la quinta región, muy amigo de mi padre, Marino. Y yo iba a todas las emergencias que habían entre Viña y Puchuncaví y Maitencillo, porque Maitencillo era mi base de verano. Y yo tenía un radio. Entonces yo salía en mi bicicleta, veía los accidentes y anotaba. Hasta que un día me dice que estás anotando todo lo que pasó. Y eso se le dio una forma y se llamaron protocolos. Los protocolos de la ONEMI, el plan dedo, el axe volcánico, el plan axe forestal, todo tiene un protocolo de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacerlo, para los sismos también, en fin. Todo ese material se supone que el que entra a la Oficina Nacional de Emergencia o Senapred es parte de tu instrucción. O sea, tienes que dominarlo, para bien o para mal, es parte de tu esencia. Y hoy día nos encontramos que una Senapred no muy activa, con un desastre de comunicados televisivos en prensa que son desastrosos, o sea, hace falta ahí un periodista que les diga cómo al menos tienen que dar las noticias. ¿Cómo es posible que salga un video en que hay una alerta y la ministra dice, es que no sabemos de qué es la alerta? Viejo, eres la ministra del Interior, el ministro, o el subsecretario del Interior, momento, claro. y están pidiendo evacuar y no saben eso. O sea, ¿cuál es la imagen que tú vas a tener de ese tremendo esfuerzo que hizo Ricardo Toro? Porque él es el genio que lo hizo. Pero ya salió ese genio, como salió el doctor Maturana, como salió, ¿cómo se llama? Reciente la mencioné. Carmen Fernández. Carmen Fernández, que todos los critican, pero por Dios que sabían de emergencia. Y hoy día tú tienes una Senapred en que se estaban quemando como locos los incendios reventados y estaban en la alerta amarilla. A eso me gustaría abordar, porque ¿Chile reaccionó a tiempo o se perdieron horas críticas? Tenemos un burro detrás de un piano. ¿Cómo así? Personas que no tienen la capacidad de tomar la decisión que corresponde con todas las herramientas que disponen. ¿Por qué? Porque Senapred depende de un informe de CONAF. Yo no me llevo bien con CONAF. En realidad no me llevo muy bien con el mundo de la emergencia en Chile, tengo que reconocerlo, por sus fallas. Pero la CONAF emite un informe. Y ese informe en tiempo real le llega a Senapred. Y son ellos los que tienen que armar este tema. Independiente que se critique que el presidente firmó o no el decreto, son ellos los que movilizan todos los equipos. Y la Senapred tiene atribuciones suficientes para movilizar todo y decretar las alertas correspondientes. Por eso que lo dije muy, muy claramente, a veces tenemos un burro detrás de un piano, porque tienen temor a temas netamente desde el punto de vista jurídico. Es como los médicos hoy día que tú entras a un quirófano y te hacen firmar un documento en que tú más o menos exculpas al médico de todo lo que ocurra. Eso antes no existía. Entonces hoy día tenemos muy marcado lo que me puede ocurrir mal a mí si tomo una mala decisión. Entonces no sirve para emergencia. Y hoy día tenemos mucha gente política en temas de emergencia que son un dolor de cabeza. Sí, es una irresponsabilidad absoluta. Los elementos técnicos jamás se deben juntar con los elementos políticos. Tenemos lo que pasó con la expresidenta Bachelet, cuando se va a meter en la ONEMI. ¿Qué tiene que hacer un presidente? El FEMA, cuando toma el mando en Estados Unidos, el presidente queda fuera de la ecuación. Sí, pero sin defender a Bachelet, la gente me conoce, ¿no? Sí, claro. Pero no había experiencia, se intentó hacer. Yo estaba ese día, el 27 de febrero, en la ONEMI. Es que cuando tú tienes una imagen poderosa, claro, las personas tienden a tener una parte introspectiva, decir, chuta, me voy a equivocar. Bueno, ahí se cambió de ONEMI a Senapred y una de las... Está el COGRIT, ¿cierto? Sí. Los COGRIT. Pero
Rodrigo, tú mencionaste algo que me dejó dando vueltas nuevamente. Nosotros nos conocemos hace más de 15 años, 20 años. Gratamente, por supuesto. No, bueno, pero siempre en emergencia. Sí, claro. A ver, esa entrevista en TVN fue del año 2014 y 2017. Ya, a ver, En la madrugada, 2014, 2017, 2023. ¿Qué errores se repiten respecto a este tipo de emergencia? Celeridad para actuar. Una entrevista. Listo. Siempre he dicho, cuando van los bomberos, dicen primer llamado, segundo llamado, tercer llamado, llamado de comandancia. O sea, mandamos todos los recursos para que esto no tome más casas por razones obvias. Obvio. Bueno, ¿por qué acá no lo hacemos? Porque acá tenemos la incapacidad de reacción inmediata. Si por mí dependiera, recuerda que el Ilyushin se El trajo a avión Chile, ruso. el avión ruso, se trajo por una gestión que hice con la Embajada de Rusia en su momento y me creyeron loco. Después yo estuve en Canal 13 cuando fue el famoso Global Supertanker. Yo había salido de un incendio, me había lesionado incluso el pie. Me acuerdo que te mandé las fotos por una espina que tú me decías, uy, eso dolió. Sí, claro. Pero en el fondo es que me sacan, o sea, van a comerciales y me recibo un llamado de Luxit. Y me hace la pregunta el millón. Me dice, si yo dejo este avión una semana más, ¿ayuda? Sí, claro que ayuda, le digo. Y créame, va a hacer grandes cambios. El problema ocurre cuando la política lo dejó en tierra. Y a ti te consta que lo dejaron 3 días en tierra. No lo dejaron salir. ¿Por qué? Porque estaba el cartel del fuego funcionando. ¿Por qué? Porque un avión de esa capacidad significaba 25 vuelos de los aviones chicos. De una pluma. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos si somos malos en reaccionar y por qué reaccionamos o actuamos mal. Ese es otro tema. Hay un debate en torno a la extinción aérea de los incendios forestales. Algunos dicen, y he escuchado, Rodrigo, versiones contrapuestas a la tuya, de que es mejor ocupar aeronaves chicas, pero focalizadas, helicópteros con estos canastos. Y otras personas señalan, exacto, que es mejor aviones como el Ilyushin o el Supertanker. ¿En qué grupo te encuentras tú? Los que dicen eso no saben de incendios forestales. Si tú tienes una parrilla, lo vamos a llevar a algo súper simple. Una parrilla de asado, se te está quemando el pollo. Tú tienes tu botellita con el hoyito para poder bajar la brasa. Pero cuando esto arranca, tú le mandas un balde con agua, ¿no es cierto? Claro. Y después vuelve a retomar, pero ya más tranquilo el fuego y el asado sigue normal y el pollo no se quemó. No sale con ese carbón que le decimos. Si tú tienes un incendio reventado, esos 5.000 litros que te puede tirar eventualmente una T, acuérdate que los aviones salen con carga de combustible llena, por lo tanto no pueden llenar toda la carga de agua, por razones obvias. Obvio. Y en la medida que va avanzando su desgasto de combustible, carga más agua. Pero ¿qué son 5.000 litros de agua en un incendio reventado en que la temperatura promedio son 1.700 grados? Cero. Pero ¿qué pasa si tú tienes esta parrilla gigante que se llama incendio forestal y le mandas un Global Supertanker o un Ilyushin o un C-130 con el sistema MAFS, que es el Modular Firefighter System que tenían los norteamericanos? Obviamente vas a bajar una gran cantidad de temperatura y lo vas a ralentizar de una manera violenta. No va a seguir fuera de control, lo vas a frenar, no lo vas a extinguir. Lo vas a ralentizar, pero ese ralentizado es lo suficiente para que las mosquitas empiecen a trabajar más efectivamente. No es lo mismo una pluma de 1 kilómetro que 150 metros. Estaba, cuando preparaba la entrevista, leyendo sobre incendios forestales y me llamó la atención este concepto nuevo de incendios de sexta generación. Es un mito. Ya. Para mí es un mito. Hablan, y abría la página, porque hablan de que son cada vez más frecuentes. Dicen que exceden la capacidad de control de servicios de extinción, que es cuando exceden o superan las 10.000 hectáreas de un terreno afectado. No te la compras. Porque es como el calentamiento global. Hemos visto incendios de sexta generación, no sé, Australia, California. A ver, ¿pudieron controlarlo en su momento? No. Ya, estaban fuera de control. Listo. No existe la generación, existen las condiciones para que él haga de su festín comerse todo lo que pilla en el camino. Los de Australia fueron 31 días hasta cuando planteamos esto de bombardear. La Fuerza Aérea nos quedó mirando con una cara como diciendo, ustedes están locos. No estábamos locos.
8 horas después se controlaron los focos. Claro. Y después se extinguieron. Y hoy día Suiza y Suecia lo tienen. Atacan con aviones militares los incendios cuando no pueden llegar rápido. Entonces, acá tenemos una muy mala educación de la emergencia. Y lo más triste es que tenemos cerebros como el doctor Maturana, Carmen Fernández, Ricardo Toro, pero no hay una escuela que los siga. Entonces, hoy día es como cambio de gobierno, todo nuevo y partimos de cero de nuevo. Rodrigo, estamos con Rodrigo Rebeco, estamos conversando, él es consultor en emergencia y rescate. Yo al comienzo de la entrevista decía que era un hallazgo encontrarlo en Chile porque tiene su base de operaciones en el extranjero. Cuéntame de eso, cuando cruzaste el charco y comenzaste, ¿cierto?, a realizar este tipo de trabajo, ¿cierto?, en el extranjero, en Turquía particularmente, donde tienes su base. Sin ser autorreferente porque es muy feo. No, pero yo te estoy preguntando, sí, claro, sobre tuyo, así que tienes, por favor, bueno, carta blanca. Yo creo que saltamos con el rescate minero. Eso abrió las puertas internacionalmente. 2010. Y de ahí me toman para un trabajo en Sendai Daiichi, en Japón, 4 años. Y hubo una emergencia en Turquía de unos mineros que fallecieron en el 2014, 301 mineros quemados. Me acuerdo participación tuya en el terremoto. Estuve en el 2023, sí. Y en el 2014 me llevan y empezamos a trabajar como si estuviéramos trabajando en el 2010. Y eso llamó la atención y después, un mes después, nos llevan un periodista de TVN que no me acuerdo en este momento el nombre, así que vayan mis disculpas para él. Él hizo un puente con la Embajada de Turquía, que a su vez lo contactó una ONG desde Turquía porque tenían un problema de revueltas y violencia, así como lo que pasó en octubre del 2019, pero con los mineros. Y una ONG contraria al gobierno les plantea que podían llevar a una persona que podía calmar las aguas políticamente y mediáticamente por la experiencia en minería. Y nos llevaron, y yo me llevé a Luis Ursúa, el minero 33. Nosotros llegamos un domingo y el lunes tuvimos una conferencia de prensa con más de 300 medios, o sea, de todo Asia Pacífico, y en interno nos dicen que las protestas habían cesado un par de minutos después de que esto se dio por cadena nacional. O sea, se logró el objetivo. Y después me llevan a la comisión investigadora en Ankara y ahí me toma Kemal, que es quien le peleó en el 2023 a Erdogan en el segundo, ¿te acuerdas? La segunda vuelta. Él pasó a ser mi jefe y me dice, usted se queda acá. Y ahí empecé. Entonces me dijeron, nosotros necesitamos hacer 2 cosas. Una buena ley minera y una buena ley de emergencia. Y con esa experiencia en el exterior, ¿cómo miras Chile? En nuestro trabajo. A Chile hay que cambiarle un paradigma que es la envidia, los celos, el chaqueteo, como dicen acá, que recién me acordé de la palabra. Cuando logremos complementar eso y que el periodismo, y aquí va a todos los editores, va este tirón de orejas. A ver. Cuando lleven gente a televisión, cerciórense que realmente es lo que es. Porque hoy día tenemos gente que dice que sabe y que está todos los inviernos hablando de las Toyotomi, de esto y lo otro, y son, no sé, administradores de turismo, mención bebida o jugo, concursitos de 2-3 días, y aquí un paralelo simple. Tú eres periodista, puedes hacer clase como periodista en la universidad, estás facultado. Imagínate que tú haces un taller de periodismo y meses después de este taller de 2-3 días te das cuenta que uno de tus alumnos es jefe en un área de edición y está de editor. ¿Cuál sería tu impresión de que ese pelafustán de 3 días con un cursillo es jefe? Eso es lo que hoy día estamos teniendo en emergencia en televisión. Y eso es peligroso. Es muy peligroso porque la gente tiene que entender que detrás hay vidas humanas. Tú lo acabas de decir. Ha muerto gente. En el 2024 murieron 137 personas. Yo desclasificaría el material que tengo, todos se volverían enfermizos, o sea, les dolería el alma. Pero tenemos que ser muy serios y muy responsables, tanto por el que cubre la noticia como el que está protagonizando la noticia. En este caso son los equipos de emergencia. Se ha logrado algo maravilloso con bomberos. Yo estuve hablando con el presidente de bomberos el año pasado, tuvimos una reunión por un proyecto nuevo que desarrollé, un equipo nuevo, esa es otra historia. Y me decía que uno de los grandes problemas que tenían antes era precisamente los bomberos que se sacaban selfies. Hoy día no hay. Mira qué lindo. ¿Por qué? Porque de esa foto puede llegar en una red
a un familiar y tú vas a ver a tu familiar fallecido, Claro. no importando cómo. Claro. Hemos ido avanzando, sí, pero lento. Acabas de mencionar un concepto que tiene que ver con comunicaciones y con el trabajo. Y finalmente lo podríamos juntar todo esto en salud mental. Salud Sí, mental. claro. en- Es a- una a cosa gran- que estamos haciendo ahora. Salud mental porque los periodistas informamos y tenemos que tener responsabilidad de dar información correcta dentro de nuestra ignorancia. Porque un día cubres un terremoto y tienes que ser experto en infraestructura, otro día cubres un incendio forestal y tienes que saber de brigadistas, de la CONAF, de emergencia, hay otro día un tsunami, por lo tanto uno finalmente, que es lo que trato de hacer yo siempre, da el pase al experto, hace la contextualización y da el pase al experto. Los periodistas tenemos que no alarmar y los rescatistas y gente de emergencia tiene que no sobredimensionar esta emergencia sacándose selfies, cosas como así. ¿Qué tan importante es la salud mental en una emergencia y cómo lo han trabajado en el extranjero? Bueno, cuando veas el video que te envié, Sí, claro. uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos es la salud mental, que deriva de la psicología de la emergencia. Es una rama de la psicología de la emergencia. Aquí los psicólogos, por favor, no se me enojen, ni los psiquiatras, pero la rama de la psicología de la emergencia es esa psicología que tiene la capacidad de intervenir en la emergencia. Caso claro, Chile tiene en las ambulancias el sistema SAMU, Servicio de Asistencia Médica Urgencia. Sí. España tiene una R final, Samur. SAMUR, Servicio Ya. de Asistencia Médica Urgencia y Rescate. Y esa R es porque va arriba con un psicólogo especializado en psicología en la emergencia para intervención, tanto para la víctima como para el que está prestando la función de rescate, sea paramédico, médico, etc. Entonces, en base a eso, empecé a trabajar con el rescate minero. Piensa tú que teníamos 33 problemas. Eran 33 personas con todo tipo de situaciones, abstención, drogas, alcoholismo y un largo, etcétera. Y teníamos 33 familias que cada vez tenía uno de ellos 3, 4 personas. Si no hubiésemos aplicado salud mental, eso habría sido un desquicio. Y ordenamos a la prensa también, porque ellos tampoco estaban acostumbrados a ver este tipo de emociones. Porque nadie se preocupa del periodista, nadie se preocupa después del bombero, ni del enfermero, ni de nadie que participa en la emergencia. Todos del accidentado. Y esa persona hoy sufre traumas. Duerme mal, intentos de suicidio, suicidios efectivos. A nosotros nos tocó en Ecuador, en el 2016, se lanzaron 2 psicólogos del hospital al vacío porque no toleraron ver lo que veían en un terremoto. Entonces, ¿Se le está dando la importancia en nuestro país en No. la prevención? no, Brutal. no, definitivamente. Porque una cosa es saber apagar el fuego, una cosa es saber de dónde vienen las corrientes de aire en un incendio forestal para que no te encapsules, ¿cierto?, dentro de un incendio. Y la otra es la resiliencia mental. Súper importante. Hoy día, por ejemplo, te envié también un par de datos. Nadie es profeta en su tierra. Gran dicho, gran frase de oro. ¿Tú sabes qué le dijo? No, Jesús. no te puedo creer. Sí. Mira. Jesús de Nazaret, cuando vuelve a los 30, 32 años, ¿cierto?, a Nazaret, va a la sinagoga y él hace una alocución, ¿cierto?, ahí frente a los rabinos, que es el Hijo de Dios, y le dicen, pero ¿cómo? Si nosotros sabemos que tú eres hijo de José, si eres el cabro chico que jugaba en la esquina, Mira. y lo intentan llevar a un acantilado para matarlo. Ah, bruto. Sí, claro. Yo lo Mira. supe, lo descubrí hace Pero poco que- también. Y ahí él dice, no se preocupen porque nadie es profeta en su tierra. Bueno, nosotros, pertenezco a un grupo de seguridad turística de la OEA y un día me contacta la gerente de Asuntos Internacionales de Honduras y me dice, estamos teniendo problemas con el turismo. Sí, claro, le digo yo. ¿Qué podemos hacer? Salud mental. Hoy Honduras es el primer país que tiene su ministerio de turismo y el primer ministerio que fue capacitado con salud mental. 2 días, mañana y tarde, les dimos súper duro. Y tuve también la oportunidad de capacitar a la Copeco, que es como la Senapred. Fue muy lindo, 4 días que le dimos muy duro. Y sabes tú que hasta el día de hoy, oye, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Por qué podemos mejorar esto? Le tomaron el asunto. Entonces, no es como que se vería en Chile, es como, es que le vamos a dar herramientas para que no venga a trabajar. Porque así se ve en Chile hoy Le día. vamos a dar día libre. Claro, le vamos a- claro. Para que descanse. Claro, pero ¿qué pasa? Y aquí
yo creo que es un examen que nunca me ha fallado esta cita. Nunca usted vaya a ver un accidente, lo que pasó en un atropello, porque usted va a ver lo que no quiere ver. Pero su morbo, su ansiedad lo va a traicionar y va a ver un espectáculo con sangre y todo. Le doy firmado que usted llega a la casa y el almuerzo van a ser espaguetis con salsa de tomate o albóndigas con salsa de tomate. Eso es una ley que no ha fallado nunca. Traten de no hacerlo. Claro. Traten de controlarse, porque el trauma es de por vida. Y un psicólogo no te lo va a sacar. Y no se pueden desver. No se pueden desver, exacto. Por ejemplo, tu señora, médico, ha visto lo mismo, claro, de otro aspecto. Sí, pues. Porque ellos lo ven cirugía, la emergencia. En un ambiente controlado. Nosotros entregamos... En un ambiente controlado, buena frase. Exacto. Porque nosotros trabajamos el descontrol para estabilizarlo, para que ellos hagan la magia. Si esto es un equipo. Sí, pues. Nosotros hacemos el pase. Pero en el fondo es tener la capacidad de aprender de las lecciones. Y hoy día tenemos muy buena gente en Chile, pero no la escuchamos. Hacemos que escuchamos. Hacemos tremendos eventos, eventos del 911. Yo felicito a Deleuze y lo digo públicamente. ¿Ya? Me saco el sombrero cómo logró hacer el 911 en Chile. Lo hizo en Estación Mapocho, espectacular. Pero otra cosa es estar en la emergencia. Sí. Es muy distinto. Sí, yo felicito que es un buen operador político, me parece bien, pero no se meta en la emergencia porque aquí hay que tener, como dicen, camino recorrido. Tú, Rodrigo, estamos con Rodrigo Rebeco hablando de emergencia, nos quedan los últimos 10 minutitos, pero mencionabas que, si bien es cierto, nadie es profeta en su tierra, tú has sido escuchado acá en nuestro país. Sí, claro. El seminario de 3-4 horas que me mandaste, que lo voy a ver en algún momento, es un encuentro internacional de innovación e infraestructura resiliente. Sí. Y tenía obviamente como objetivo una solución frente a los desastres naturales en la región de Valparaíso. Cuéntame de aquello. Los rompeolas. Podemos, ¿cierto?, compartir información a quien lo requiera, podemos dejar el link acá. Lo que pasa, hace muchos años atrás, yo era un joven ingeniero en aquellos años, y me tocó participar en un proyecto en Abu Dhabi, donde se hizo el famoso Burj Arab, famoso hotel que es conocido por todo el mundo. Bueno, ellos hicieron una cimentación, todo perfecto, pero tenían un problema. Y ese problema era que cuando venían las olas del mar, venía el mal tiempo con estos vientos en el Golfo Pérsico, y esto eran olas que llegaban a las casas, o sea, el mar pasaba con todo. Entonces dijeron, ok, hicimos la base, todo, pero ¿y cómo la protegemos? Mi trabajo en esa área fue la intumescencia de los metales. Es un tipo de pintura que se le pone para proteger si hay un incendio. Resumido en 2 líneas. Y nos íbamos 2 días después y hubo una pequeña despedida, y en eso veo al barman, y aquí viene el cerebro cuando trabaja en soluciones técnicas, y pone unos sacos de hielo y le pasa unos tremendos baldes con agua, y el agua no salpicó. Y me llamó la atención por qué no salpicó. Y empecé a darle vueltas, y le dije si podía tirar un par de baldes. Me dijo, sí, porque me ayudas en esto. Y no salpicaba, y dije, aquí está la solución. ¿Qué pasaba? Que el agua es un ente tan duro como el cemento. Pero al chocar con muchos cubitos, la energía se disipaba. Entonces, ¿qué es lo que hice? Un cubo hueco, con hoyos por todos lados. Si tú ves hoy día en el Burj Arab, están todas las defensas con estos cubos, y el agua entra, y es tal la fuerza que golpea que se neutraliza. Por ejemplo, tú ves los clavadistas y la cámara está mirando abajo y hay como unas burbujitas. ¿Te has dado cuenta que están en la piscina? Bueno, si no están esas burbujitas, ese clavadista se hace pedazo, porque es chocar como un muro. Totalmente. Entonces, al descohesionar el agua con las burbujas, pierde potencia. Y eso es lo que hicimos, y ahora lo mejoré. Mejoré el proyecto. Y como puedes saber, fui a la Corfo. No, esto no es importante. Lo mismo me pasó con la cápsula en su momento. Y ya tenemos pedidos afuera para poder hacerlo. Bueno, el presidente electo, José Antonio Kast, ¿te ha mencionado en alguna de sus publicaciones? Sí. También tengo planeado en algún momento aportar desde el área netamente técnica, porque acuérdate que aquí hay que compatibilizar la parte técnica con la parte política, y todos los gobiernos reciben ataques por definición, digámoslo. Pero creo que puedo enviar un buen paquete de sugerencias de lo que se tiene que mejorar. A ver, hagamos así.
un ping-pong de Si emergencia. tuviera que decirle algo directo a las autoridades que van a asumir desde el 11 de marzo, con tu experiencia internacional, con tu experiencia acá en Chile, ¿qué es lo primero que habría que cambiar a corto plazo en este desafío 90 que le llaman? Yo creo que es muy simple. Juntar a los mejores de emergencia, que todos nos conocemos, y designar cuáles son los mejores nombres para que ellos puedan intervenir, primero. Segundo, en temas de terremotos, sismo, Bomberos de Chile. Listo. Equipos USAR y sistema internacional que ya está, que existe, que es el INSARAC, eso está activo. Pero en caso de que hubieran algunos problemas políticos internacionales, se pueden conectar en forma interna con todos los países que siempre vienen a ayudarnos en todo tipo de tragedias. México, Portugal, España, la UME, en fin, somos muchos, pero de repente estamos como un poco desconectados. Eso se puede afianzar rápidamente. Y la tercera sugerencia es que de una buena vez CONAF deje de tener el ataque aéreo de incendios forestales y pase a ser de la Fuerza Aérea. Creo que esa sería una muy buena solución. Porque ellos están entrenados 24/7, incluso para volar nocturno. Los pilotos de guerra están entrenados para eso. Los pilotos civiles no. ¿Le gustaría a la Fuerza Aérea que lo incluyan en esto? Los españoles, los suizos, los alemanes, todos tienen ellos sistema de extinción. ¿Por qué no? Tienen las capacidades. Tienen la formación. Tú eres de escuela militar. Hay una estructura, mi padre marino, hay una estructura que es muy importante cuando hay una emergencia. Y eso es vital porque estás contra el tiempo. Falta incluir entonces a las Fuerzas Armadas a la gestión de emergencias, pero ya no desde el punto de vista colaborativo, sino que activo. Activo, sí, por supuesto. Y además, como en otros países. Por supuesto, Ya. Por supuesto. Y además, hacer un llamado muy especial. Estamos teniendo bomberos con unas crisis en el sur en este momento, y todo el personal municipal, todos los que están trabajando, y no he visto un solo despliegue de salud mental. En ese congreso que yo hablé, fui muy duro, y les digo, señores, 14 días se demoró este gobierno en llevar un equipo de dudosa capacidad, que jamás lo hemos visto en emergencia, para hablar de salud mental a los afectados. La salud mental en España, y si tú quieres te puedo contactar con ellos, con la Cruz Roja, ellos están en el momento llegando y se están desplegando igual que los bomberos. ¿Por qué no tenemos esa capacidad acá? ¿Por qué a los SAMU no les damos salud mental? ¿Por qué a los hospitalarios no les damos salud mental? ¿Por qué a los médicos no les enseñamos cómo dar malas noticias? Porque tienen que dar malas noticias. Y esa persona llega a la casa y va a llegar con esa sensación de hicimos todo lo posible, lo técnico y humano posible y se nos fue, no pudimos revivirlo. Pero eso te va dejando una marca, entonces no nos estamos preocupando de nuestros equipos de respuesta a nivel nacional. Eso es muy delicado. Y tampoco a nivel de ministerio. Porque ahí hay mucha tensión, sobre todo ahora que viene un cambio, me voy, no me voy. Son personas. O sea, aquí nos salimos un poco de la emergencia, pero la salud mental hoy día en Chile está en cero para mí. Y un día también me comuniqué con un medio, le dije, mira, sabes, tengo este programa, vamos a ver si el editor le sirve. No es que te sirva, es que hablemos de salud mental, hablemos de lo que es un duelo pendiente, hablemos de lo que es una mala noticia. Una mala noticia puede ser de que te cambian de oficina hasta que te despidan. Mira qué simple, ¿y abarca cuánto? O, no sé, los primeros auxilios psicológicos, ¿estoy capacitado para meterme en esta situación de ayudar a la persona o no? ¿Puedo yo evaluarme si estoy capacitado para responder? Porque puedo tener mucho corazón, pero puedo salir mal parado. Vamos a ir a la última pregunta, Rodrigo, pero tú dices algo que yo pensaba ayer mientras miraba un programa de televisión, que se le está dando tribuna, ¿cierto? En buena hora puede ser a la gente que ayuda, a los influencers, pero por sobre la ayuda canalizada de las instituciones y del Estado. Ahí puede haber una herida que queda, ¿cierto?, con experiencias negativas, pero bueno. Pero tampoco son personas preparadas para entregar una mala noticia, para entregar contención, para entregar estos duelos, que ahora estamos todos, ¿cierto?, en el pic de la ayuda, pero va a pasar lo que pasó en Viña, en Quilpué, que van a pasar 2 meses, 3 meses, 1 año, y la gente ya no va a estar los mismos influencers, ni la televisión, ni todo. Como última pregunta, Rodrigo, ¿qué te gustaría que los chilenos escucháramos en torno a las emergencias? ¿Qué te gustaría dejar como mensaje en esta entrevista? Quizás van a pasar un par de meses o años, espero que no tanto, para que nos volvamos a ver y nos vamos a acordar de esta conversación. A ver si son tan proféticas las palabras como han sido en otras entrevistas que están grabadas.
Me la pones difícil, pero vamos a tratar de, puedo decir 30 segundos antes de tomarme una licencia chiquitita. Lo que estimes conveniente. En este congreso que se hizo en la Católica, que tú lo acabas de mencionar, estaba la alcaldesa de Quilpué mostrando su realidad, hablando de lo que había ocurrido, lo que había existido y todo. En pleno febrero me contacto con el jefe de gabinete y le digo, ¿sabes qué? Tengo este programa, te lo ofrezco gratis, viajo gratis a Chile, te lo implemento, cero problema. Oye, la idea es como buena. Lo vamos a analizar. Después de 1 mes y medio de correos, me dice tal día, tal hora, para hablarlo. Y me conecto ese día, me dice, no, es que sabes que no lo vamos a hacer porque nos salió una cosa más importante. Resumen, me encuentro con la alcaldesa en este evento, le digo, alcaldesa, ¿qué tipo de funcionarios tiene usted mediocre? Me queda mirando, me dice, ¿por qué? Por esto. Y quizás no sabía. Es que a mí no me dijeron. Entonces elija mejor su gente, le dije. Los cuidados del sacristán. Exacto. Entonces, para cerrar esto, yo creo que tenemos que bajarnos de estos podios del ego, porque aquí todos se creen que tienen la última palabra. Creo no ser una de esas personas. Tal vez soy muy duro diciendo las cosas, pero creo que tenemos que bajarnos un poco de la nube, como dicen muchos, escuchar más, conciliar más y tener la capacidad de decir, no lo estoy haciendo bien, ¿cómo lo puedo mejorar? No es malo no saber. Y hoy día, cuando uno le dice no seas ignorante, las personas creen que es un insulto. Y la palabra ignorar significa desconocer en el más amplio sentido de la palabra. Entonces hoy día nos estamos teniendo una lucha de ego gigante, monstruosa, a todo nivel, transversal. Y nadie es mejor o superior al otro. No, yo soy mejor. Me llamaron en televisión. Tú te has dado cuenta que yo me marginé de todos los medios hace muchos años y me siguen llamando. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza las cosas, y como tú haces tu análisis, que a mí me encanta, porque yo los veo a veces en el teléfono, es como la cápsula que antes hacía, no sé, Karen Ebensperger o José María Navasal, que tú explicas algo muy cortito en 1 minuto. Creo que nos falta un poco eso. Nos falta resiliencia. Chile no tiene resiliencia, tiene mala memoria, aunque les duela. Esa es nuestra pura verdad. Nos olvidamos del incendio del 2014, del 2017, del 2018, 2024. Pasó lo mismo, se quemó lo mismo. Ahora nos falta que se nos queme Valparaíso igual que el 2014. Ni Dios lo quiera. Pero créeme que hoy día estamos teniendo un ego tan alto que no estamos viendo lo que realmente tenemos que ver. Cuando hay una emergencia, no solamente se destruye algo, se quema. Se pierde la identidad de una familia, pierde la historia de esa familia. Y eso es otro tipo de duelo que no lo estamos viendo. Esa persona... Recuerdos familiares, muertos, mascotas escenas especiales en tu casa que ya la casa no está. El cumpleaños del abuelo que ya no está con nosotros, ya la casa no está. Eso hoy día no lo estamos tabulando. No estamos enfrascando en que el presidente joven no sabe hacer su pega. Yo creo que el cabro le está poniendo empeño dentro de su rango. Sí, claro. Como todo el mundo quiere hacerlo mejor. Pero los que lo acompañan no van al ritmo. Entonces, no podemos culpar. Yo siempre digo, un burro detrás del piano no es ofensivamente, es por la inexperiencia. Pero creo que la emergencia hoy día necesitamos una Carmen Fernández, necesitamos un doctor Maturana, necesitamos nuevamente un Ricardo Toro, que vengan hoy día a poder darle toda esta sapiencia, este conocimiento a este nuevo gobierno, que en definitiva Chile es un laboratorio gigante. Acuérdate que tuvimos terremoto, maremoto y cordón del Cauye el mismo día. Eso no te lo hace ningún país del mundo. Entonces, si no aprendemos de estas lecciones, creo que ya es momento de bajemos el pie del acelerador, pongamos la barba en remojo, como decía mi papá, como buen marino, y veamos cómo podemos partir, no de cero, sino de lo que ya tenemos y cómo lo mejoramos. Pero aquí entran nuevamente las presiones de todo tipo, los compromisos asumidos de todo tipo. Creo que eso podemos mejorarlo. Es voluntad. Porque nosotros cuando vamos a un rescate, vamos a poner la vida. Yo no te pregunto si tú eres bueno, malo. Yo voy a dar la vida si es necesario por convicción. No es por gusto, es por convicción. Por eso cuando nosotros decimos, con Dios salgo, con Dios me quedo si no vuelvo. Ese es un dicho muy antiguo que tienen los de rescate. Y yo no voy a juzgarte a ti si tú eres una buena o mala persona. Tú estás pasando un mal momento y no sabes salir de ese problema y nosotros podemos ser la llave. Yo creo que eso nos falta un poco, más de humildad, más sencillez. Y por sobre todo, si lo están escuchando, salud mental. Señores, no estamos haciendo salud mental. Yo ya me ofrecí para Penco, ya estamos trabajando con eso para poder ir a darle este equipo de 2 días para poder capacitarlo. Ya estamos trabajando en eso. Salud mental para los afectados y para los rescatistas. Yo partiría por la parte
rescate, que es la que me involucra, porque al afectado le van a llegar todo tipo de ayuda. Pero al de rescate no, al de la municipalidad tampoco. Y va a tener que ir al otro día a trabajar como un día normal, con todo lo que vivió el fin de semana, porque es como los incendios son como el fin de semana, ¿te has dado cuenta? Es como que ahí se desborda. Yo creo que ahí tenemos que poner asunto, pero hay que tener voluntad. Grata conversación, Rodrigo Rebeco, justamente dando cuenta de... Hay un concepto que repetiste varias veces, salud mental. Vamos a empezar a hurguetear ahí en qué pasa. Podemos venir otro día para hablar de salud Rodrigo, o sea, digamos las cosas como son. Aquí muchos van a hablar que el fuego, que el control, que esto, pero diste una luz que creo yo que no se está trabajando y que es muy importante porque luego las consecuencias las vemos después. Muchas gracias por este tiempo. Como siempre. Ojalá que no pase tanto tiempo. Sí, pues y este es el último programa de nuestra temporada. Volvemos ya en marzo junto a Constanza Serrano. Le agradecemos haber visto estos, Connie, ¿cuántos fueron? 15, 16. Va a revisar una serie de entrevistas internacionales, viendo, ¿cierto?, la mirada internacional que hicimos con mucho cariño. Se le pone amor a esto. Totalmente. ¿Cuánto es eso? 21 capítulos. Bueno, mira. Comenzamos con Rodrigo Mellado, a quien también aprovecho de agradecerle. Así que hemos hecho... Y cerraste con otro Rodrigo. Sí, sí, con Rodrigo Rebeco. Hemos hecho un trabajo en equipo con la idea de que usted tenga conversaciones en profundidad y obviamente siempre con el espacio para conversar. Más de 45 minutos hablamos. Imagínate, ¿no? Se nos hizo agua. Nos vamos con la alegría sana de el trabajo bien hecho y nos reencontramos, si Dios quiere, con Dios salgo, con Dios regreso, si Dios quiere, en marzo ya del 2026, con algunos cambios que estamos viendo ahí a través de la producción. Pero un mensajito para venir. Sí, totalmente, se lo encontramos en Chile. Nos vemos, si Dios quiere.